cuando ves a los compañeros de la bancaria por ahí, con su remera o con su camperita. Obviamente que sí. Igual bueno, es el orgullo de pertenecer a un gremio que lo defiende, me parece. me pregunto si todos los bancarios estarán realmente totalmente alineados, pero se lo vamos a preguntar a alguien que lo sabe más, que es el secretario general de la bancaria, que además es diputado nacional, y es Sergio Palazzo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda. Hola Julia, un saludo a todos ahí en el estudio y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la nota. Aprovechá de saludar a los bancarios, que no sabes la cantidad de oyentes bancarios que tenemos. Sí, tenés buena llegada con mis compañeros y compañeras bancarias, así que un saludo para todos, que nos vemos habitualmente y nos vemos en la calle seguido, así que nos encontramos. Acá tenemos una teoría que es la siguiente. A ver. Que si vos sos bancario, tenés que sostener tu pareja o tenés que sostener a algún amigo que sea más bien pobretón, tipo es una especie de mecenazgo. Que sea pobretón y se dedique a otra cosa, que sea artista o que sea militante de territorio. Bueno, no sé si pasará eso, pero tengo varios casos, por eso te digo que no salió el tema. Tratemos que en vez de mecenazgo esos compañeros y esas compañeras suban los peldaños suficientes como para no tener que vivir del mecenazgo. Que no tenga que vivir de un bancario. Exactamente. Bueno, Sergio, ¿cómo es la situación de los bancarios en este momento? Te escuchaba recién con el tema salarial. Nosotros tenemos un acuerdo que ya en el primer trimestre ha alcanzado el 50% de incremento salarial. No tenemos la dificultad de la actualización de la homologación o no. Nosotros generalmente firmamos un adelanto y después al trimestre cerramos la paritaria con el número global, así que vienen cobrando habitualmente. Y no se ha perdido en absoluto contra la inflación, como lamentablemente ha pasado en otras actividades, así que en ese sentido no tenemos esa dificultad. Sí me preocupa que haya otras organizaciones a las cuales como vos decís, se las demoniza, se las estigmatiza. Y no se las homologa. O pretende el gobierno no homologarlo en un acto que es absolutamente ilegal. La paritaria es en la discusión, que es lo que no terminan de entender a veces los liberales, ¿no? Se creen que o libertario, con la forma que vayan adoptando en el tiempo, siempre para mí va a ser la derecha. Lo que no entienden es que una paritaria no es una negociación de actualización salarial. Una paritaria implica no solo discutir la actualización salarial, sino que también implica el salario diferido de los trabajadores, que es la generación de derechos, que es parte del salario. Si vos tenés más días de licencia, si vos tenés permiso de estudio, si vos tenés una serie de beneficios que se obtienen en la negociación colectiva. No homologar una paritaria implica no solo desmejorar la situación salarial de los trabajadores que representan esa actividad, sino también privarlos de los derechos que se generan a través de la negociación colectiva. Bueno, claro, pero imaginamos que la no homologación tiene justamente ese objetivo. Pero por supuesto, no tengas dudas, la no homologación tiene Mira, es muy claro lo que pretende este gobierno. Este gobierno lo que pretende es cristalizar la inequidad y la injusticia de lo que vos has venido sufriendo todo este tiempo. Hay que reconocer que tanto en el gobierno de Macri como en los 4 años de Alberto hubo una caída de ingresos, en menor envergadura en los 4 años de Alberto, pero también hubo una caída de ingresos. Quiere decir entonces que un trabajador que discute una paritaria y puede recuperar porque su actividad da la posibilidad hoy de hacerlo, o porque gremialmente tiene más fuerza, o por lo que sea, o porque decidieron un reconocimiento con el sector empresario por lo que perdieron, no lo puede recuperar. Entonces, bajo el concepto de no homologo paritarias que estén por encima de la inflación, el Estado no puede hacer eso. Claro. Y más un Estado que se considera libertario. Acá pareciera ser que hay libertad de precio para hacer lo que se le da la gana a las grandes corporaciones, pero hay cepos para la paritaria. Eso no debe ser, y legalmente no se corresponde con lo que la función que debe cumplir el Ministerio de Trabajo. Sergio, Secretaría ahora, ¿no? Sí, y además que ellos consideran que el salario es un precio, ¿no? Pero cuando conviene sí, cuando conviene no. Los bancarios consiguieron una cautelar contra la reforma laboral del DNU. Sin embargo, ahora entiendo yo, y ahora también te lo pregunto como diputado nacional, van a insistir con la reforma laboral. Sí, es parte de un paquete, ¿no? Hay que ver cómo termina esa negociación que tiene el Poder Ejecutivo a través de sus ministros con los gobernadores. Sí. Porque en ella hay una discusión del tema fiscal. Entre los temas fiscales está el tema de la vuelta a pagar impuesto a la ganancia cuarta categoría, está la reforma laboral y otras cuestiones más. Es decir,
yo le pediría, y particularmente hago hincapié en los gobernadores, que no sean parte del latrocinio que pretende este gobierno de dejar a trabajadores sin derecho y sin organización sindical, porque después la sociedad se lo va a reclamar. Se lo va a reclamar y se lo va a reclamar mal. ¿Qué diferencia hay entre Milei y los que lo acompañen en una política de quita de derechos? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre Milei, que le quita recursos a las provincias para luego extorsionarlos diciéndole tienen que acompañar esto de impuesto a las ganancias porque esto reconstruye el sistema recaudatorio por el cual a ustedes les puedo girar más? O sea, primero no te manda tu plata y después con la plata de otro, que es de los trabajadores, te mando plata, es más o menos así. Sí. Entonces yo les pediría a los gobernadores que no se dejen extorsionar por el gobierno nacional, porque si no van a hacer lo mismo que el gobierno nacional después. Sí. Y lo digo porque cuando hablamos del tema de la parte fiscal que va junto con la reforma laboral, restituyen o pretenden restituir el impuesto a la ganancia a través de un eufemismo que se va a llamar impuesto a los ingresos, peor todavía, hasta la terminología, sino que también va acompañado de un proceso de algo que se llama RIGI, que son régimen de inversiones para grandes inversores, en donde, por ejemplo, mirá este detalle, vos tributás una alícuota de ganancia de acuerdo a tu nivel de facturación. El que más tributa es el 35% cuando tenés de tanto a tanto de facturación. Bueno, en el RIGI ese 35 se lo bajan al 25, o sea, con la de los laburantes le bajás a los grandes inversores. Esto es una cosa que sucede acá y le pido a los gobernadores que no acompañen este tipo de propuestas y que sí se dediquen a discutir la coparticipación de algunos impuestos que cobra el Estado Nacional, como por ejemplo el impuesto país, que pasó a ser el tercer o cuarto impuesto que más recauda en la Argentina y que fue incrementado en 10 puntos su alícuota por este gobierno. Entonces, discutamos el impuesto país, que lo coparticipen y seguramente van a tener más fondos las provincias que lo que obtienen por el salario de los trabajadores. Discutamos el Fondo Sojero, que es otro proyecto que está también, que ya se hizo en alguna oportunidad y que sirve para obras de infraestructura en las provincias y en los municipios. Discutamos el proyecto de Casareto antes de irse diputado, que era tributar las grandes empresas un mínimo de un 15% de ganancia de su ganancia contable. Eso lo pasa en cualquier país de la OCDE y Argentina adhirió en la OCDE a ese tipo de política. O el impuesto que plantea Yasky de incrementar la alícuota en estos temas de los que más facturan en la Argentina, de llevarlo de 35 a 40. Son distintos proyectos que pueden discutir los diputados que nos van a encontrar, no solo a nuestro espacio político acompañando, sino que nos van a encontrar también en la calle a los laburantes acompañando esas políticas, no meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Varias cosas. Sergio, me dijiste por lo menos 3 o 4 veces yo le pediría a los gobernadores. Evidentemente lo que estás viendo ahí es una intención o bien incluso una sumisión de los gobernadores a lo que vos me dijiste es un latrocinio, ¿no? Que están con la intención de convalidarlo. ¿Por qué te parece que están en eso? La verdad que no es muy fácil. ¿Es por la imagen alta que tiene Milei? ¿Es porque le tiene miedo a los trolls? ¿Por qué te parece que esa es la posición que por lo menos están teniendo? Yo creo que obedece más que nada a un problema de recaudación que no le está llegando a las provincias y que va a ser problema grave en las provincias en cualquier momento. Me parece que el chantaje de no mandarles plata a las provincias para luego someterlas es lo que termina a veces modificando un criterio, porque creo que muchos de ellos, ¿cómo hace un gobernador del sur para volver al sur y decirle que a los trabajadores le van a volver a restituir impuestos a las ganancias cuando toda la nómina de los trabajadores, sea cual fuera, termina pagando ganancias en las provincias patagónicas? Y bueno, salvo que te presionen demasiado con los fondos, no veo otro motivo por el cual lo puedan hacer. Lo mismo en otros sectores o actividades de otras provincias. ¿Y eso no te hace ser más contemplativo con la posición de los gobernadores? No, porque deberían en realidad tener una posición más firme y discutir los impuestos que tienen que discutir. Si a vos el presidente de la Nación, por un DNU, te subió 10 puntos la alícuota de impuesto país, porque estaba en 7,5 y pasó a 17,5, y eso le permite pasar de una recaudación que antes era el 0,50, creo, de la recaudación total del Estado, y ahora es el 7,5, es decir, 7 veces más cobra. Es decir, y pasó a ser uno de los impuestos por el que más recauda. Discutí eso, no discutás meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Hablábamos hace un ratito también de la reforma laboral. ¿A vos te parece que hace falta pensar en el planteo de una reforma laboral que no sea la de la derecha, la que flexibiliza?
Mira, nosotros hemos presentado en conjunto, los diputados que venimos de extracción sindical en el Parlamento, creo que 16 proyectos la semana pasada, Sí. todos tendientes a mejorar la situación de los trabajadores, no a empeorarla. Yo no creo en que a menos derechos se mejora la situación del empleo. Cuando vos mirás los registros, por ejemplo, en uno de los periodos donde más derechos generaste, que fue los 12 años entre Néstor y Cristina Kirchner, vos pasaste de casi a tener 200.000 empresas más en la Argentina. Y eran con estos convenios, con estas leyes, con estas formas de trabajo. Que habrá que discutir una modernización de las relaciones de trabajo no implica que haya que discutir la posibilidad de pérdida de derechos, sino de generar reglamentaciones donde no la hay, por ejemplo en las aplicaciones de los servicios que se llevan a domicilio, que muchas de ellas no tienen ni la más mínima resguardo en materia laboral para esos trabajadores. ¿Te quieres saludar? Ah, no. Bueno, Sí, pero hola, saludalo, hola, Pitu Guaya. hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, El ¿qué Pitu tal? Salvatierra te habla. Si querés sigo yo, Pitu. Sí, no, porque la respondió a la pregunta. Ah, ok, justo la estaba respondiendo mientras vos la habías Justo, pensado. claro, mientras Me había hecho el gesto de que te quería preguntar, pero se ve que la respuesta fue... Bueno, Sergio, vos también sos muy insistente con la necesidad de frenar el DNU, que todavía está vigente, que fue rechazado en la Cámara Alta y todavía faltaría el rechazo en la Cámara Baja. ¿Cómo luce eso ahí? Mira, yo veo con cierta, digamos, incertidumbre, bronca, si querés, no sé cuál sería el término más preciso, preocupación, que si votaron al 70%, casi 71% de los espacios políticos para ser opositores, porque este es un presidente del 29%, no del 56%, dejémoslo claro. Es lo que sacó en la elección general, no lo que sacó en el balotaje. En el balotaje se definió otra cosa. Pero si al 70% lo votaron para ser opositores, ese DNU debería haber sido rechazado ya hace tiempo por las dos cámaras. ¿Por qué lo digo? Porque no es un DNU que vos delegás alguna facultad específica ante una crisis determinada de un sector, de una actividad o de un problema urgente que tenés hoy. Es un DNU que modifica el sistema jurídico argentino en todos sus aspectos, penal, civil, económico, comercial y laboral. Quiere decir que estás cambiando el orden jurídico de la nación en un DNU. También digo y advierto, tengan cuidado cuando resuelvan en la justicia, la Corte Suprema, sobre la validez o no del DNU. Porque si aceptaran este DNU que modifica el régimen jurídico argentino, tendrían que aceptar que cada 4 años que gane un presidente modifique el régimen jurídico de la Argentina a su antojo. Entonces creo que esto debería ser rechazado ya con mucha antelación, y más cuando vemos las consecuencias. Este DNU en realidad no es un DNU, en realidad es la proclama de los sectores más reaccionarios y corporativos de la Argentina traducidas en un papel o en un instrumento jurídico que es un DNU. Sí. Cuando vos mirás la proclama histórica de las grandes corporaciones, AEA, la propia Unión Industrial pidiendo reforma laboral, etcétera, te vas a dar cuenta que está todo plasmado. Es decir, en cada artículo hay un negocio y en cada capítulo tenés la pluma de los estudios jurídicos de esas corporaciones. Y bueno, pero los números en diputados... Mirá, yo creo que si ellos lo tuvieran para que tuviera aprobación, ya lo hubieran tratado. Y si nosotros lo tuviéramos para rechazarlo, también lo hubiéramos tratado. Me parece que hay una indefinición que tiene mucho que ver con esta negociación que están llevando a cabo los gobernadores, que yo miro con mucha preocupación. Y desde el sector, bueno, como parte también de la CGT, ¿qué te parece que tendría que hacer el movimiento sindical argentino? Bueno, creo que dio una muestra rápida cuando fue la primera marcha en diciembre, cuando salió el decreto, que fuimos a tribunales. Tuvo una estrategia jurídica excelente porque logró abortar la posibilidad de la reforma laboral. Tuvimos una acción articulada entre la política, el movimiento obrero y los movimientos sindicales que dio por tierra con la posibilidad de que el gobierno avanzara con la ley ómnibus, y creo que hay que recrear esa articulación para cuando vaya al Congreso la nueva ley, bases, ómnibus, como quieran llamarla, que yo pediría que no nos llamemos a confusión, porque algunos festejan y dicen, no, es ya no es más una ley ómnibus, una minivan, no, en la centralidad de la ley siguen estando las mismas cosas que estaban en la otra, no se confundan. Le están cambiando cuestiones de forma nada más como para disfrazarlo, pero la centralidad es lo mismo. ¿Cuál es esa centralidad? Para vos, ¿cuál es la parte más grave?
y la más grave tiene que ver con, en el caso, y por razones obvias de lo que me dedico como dirigente sindical, tiene que ver con la reforma laboral, tiene que ver con una apertura económica indiscriminada, tiene que ver con los grandes beneficios, como te acabo de explicar, a los grandes inversores, una Argentina que sigue siendo para pocos y en donde para que esos pocos le vaya muy bien lo pagamos entre muchos. ¿Te imaginas otro paro de la CGT? Sí. Claro que sí, y también me imagino una gran marcha el 1 de mayo. Ojalá podamos concretar las dos cosas, la marcha y alguna medida de fuerza. Gracias, Sergio, por la comunicación. Un abrazo. Gracias a ustedes, como siempre. Abrazo grande a todos.